Uno de los últimos encuentros de Jesús con sus discípulos antes de volver a los cielos, antes de su ascensión, lo encontramos relatados en el Evangelio según San Juan, el capítulo 21. Allí el evangelista Juan nos cuenta que Pedro invita a sus amigos a un día de pesca y después de pasar toda la noche pescando, muy temprano por la mañana, Jesús los espera en la costa con el desayuno preparado. Tenía allí un pescado y pan preparado para estos discípulos que habían estado toda la noche tratando de pescar algo. El relato sigue contándonos cómo fue ese encuentro y la manera en la que estos discípulos compartieron con su maestro en aquella oportunidad allí en la costa del lago, en la costa del río, disfrutando de este desayuno especial preparado por el maestro, a quien hacía días no lo habían visto. Pero había una situación muy particular, que es la que el Señor Jesús está tratando de encontrarle, tratando de darle una solución. Y esta situación en particular era la situación de Pedro mismo, de este que invitó a sus amigos a salir a pescar. Pedro, quien había sido uno de los 12, quien había acompañado a Jesús durante todo su ministerio, quien se había comprometido con Jesús en más de una oportunidad en no dejarlo, en no abandonarlo, en no negarlo nunca. En la noche en la que Jesús fue juzgado, allí Pedro niega al maestro. Es allí cuando Pedro en varias oportunidades dice: yo a este no lo conozco. Esa negación, ese negar al maestro, ese negar su relación con Jesús, es lo que ahora Jesús está tratando de solucionar en la vida de Pedro. En el corazón, en la mente, en la vida del apóstol Pedro, estaba esta situación que impedía que su relación con Jesús vuelva a ser la misma. Jesús va al encuentro de Pedro tratando de que esta cuestión sea liberada de la vida de Pedro y Pedro pueda volver a ser el mismo. Después de ese momento en el que compartieron la cena, dice el evangelista Juan que cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, fue la respuesta de Pedro. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En este diálogo que Jesús tiene con Pedro en aquella oportunidad, que seguramente se da después del desayuno, con una invitación a salir a caminar por la costa, en la que Jesús comienza a dialogar con Pedro de esta manera: Pedro, ¿en realidad me amás? Pedro, ¿me amás más que los demás discípulos? Pedro está siendo confrontado con lo que él había hecho y con lo que había dicho. El Señor va al encuentro de Pedro, pero confronta a Pedro con su realidad, con su desobediencia, con su pecado. Es el Señor quien, a través de ese diálogo, va guiando a Pedro al punto de que Pedro pueda reconocer su error, buscar del perdón del Señor y poder ser restituido dentro del grupo de apóstoles con esta gran tarea y esta gran responsabilidad que a ese grupo minúsculo les estaría tocando de ahí en más. Pedro es restituido, es perdonado por parte del Señor Jesús. Pero esta historia también nos quiere mostrar a nosotros en este tiempo que aun cuando nosotros desobedecemos
Y cuando nosotros pecamos y el pecado nos molesta, el pecado nos impide relacionarnos genuinamente con nuestro Padre Celestial, es Dios el que toma siempre la iniciativa viniendo a nuestro encuentro. Cuando alguien peca, cuando alguien desobedece, ese pecado y esa desobediencia hace que de alguna manera se trate de escapar, de escabullir de lo que Dios quiere decirnos, de escaparnos de la posibilidad que Dios habla en nuestro corazón. Y en realidad no somos nosotros los que vamos a buscar el perdón de Dios. La Biblia nos muestra que es Cristo Jesús, es Dios quien viene hacia nosotros, viene a nuestro encuentro, tratando de mostrarnos su amor y su misericordia para esa situación, en ese preciso momento. Así como Jesús fue al encuentro y buscó la ocasión, buscó la oportunidad para poder dialogar con Pedro, para poder mostrar a Pedro su desobediencia, su pecado, es el Señor Jesús quien lo hace también con nosotros hoy, si desobedecemos o cuando pecamos. Y nos confronta, como lo confrontó a Pedro. Pedro, ¿me amás realmente? ¿De qué manera nos confronta el Señor hoy? Nos confronta a través de la palabra. La palabra revelada, es Dios hablando a nuestros corazones. Es Dios hablando a nuestras vidas. Es Dios viniendo a nuestro encuentro y tratando de mostrarnos nuestro error, nuestro pecado, pero también invitándonos a que podamos cambiar, reconocer el error y decidir vivir en obediencia. Pedro, con la respuesta que va dando al Señor, se está dando cuenta a dónde Jesús lo estaba llevando. Cuando el Señor le pregunta por tercera vez, Pedro, ya avergonzado, dice: Señor, vos lo sabes todo, sabes que me equivoqué, sabes que te negué, sabes que no cumplí la palabra que te había dicho, que aunque todos estos te dejaran, yo nunca te voy a abandonar. Fue uno de los que abandonó al Señor. Esa pregunta tan simple de Jesús, ¿me amas?, estaba llevando a Pedro a pensar en ese acto de desobediencia, de negación, cuando en el juicio dijo que él no conocía a aquel que estaba siendo juzgado, cuando por otro lado había estado compartiendo con él 3 años. El Señor tomó la iniciativa. El Señor fue al encuentro de Pedro. El Señor confrontó a Pedro para que Pedro esté dispuesto a recibir el perdón y pueda ser restituido, perdonado y poder volver a servir allí donde Dios lo había puesto. Mi estimado amigo, si por alguna razón desobedeciste los mandatos de Dios, si por alguna razón estás en pecado o pecaste, y ese pecado, esa desobediencia, te dan vergüenza para acercarte al Señor, quiero decirte que esta palabra también en esta oportunidad te está mostrando que en realidad es Dios quien está viniendo a tu encuentro, que es Dios en su amor y en su misericordia quien también hoy viene a tu encuentro, tratando de confrontarte, tratando de mostrarte que necesitas reconocer tu pecado, pero no solamente reconocerlo, sino pedir perdón, y deseoso de un cambio, aceptar ese perdón. Así como Pedro estuvo dispuesto a recibir el perdón, también lo puedas estar vos, lo pueda estar usted, si en esta oportunidad se da cuenta y es uno de aquellos que está escapándole a la palabra de Dios, escapándole a la voz de Dios. Pueda estar dispuesto a recibir el perdón de Dios, pero no solo dispuesto a recibir el perdón de Dios, sino también a asumir el rol y el lugar donde Dios quiere que esté. Mi estimado, Dios siempre vuelve a darnos oportunidad. Mientras vivimos en este tiempo de gracia, Dios en su misericordia, en su amor, viene a nuestro encuentro, nos confronta con la palabra, nos invita a reconocer el pecado y aceptar su perdón para poder ser instrumentos de bendición para su gloria aquí en esta tierra. Que Dios te regale de su perdón, de su gracia y pueda restituir tu vida, pueda restituir
tu relación con el Padre amoroso, si por alguna razón esa se ha roto.